Amoroso Dios, precioso Rey, cuántas gracias te damos, Señor, por nuestras vidas, por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos como familia, porque sabemos, Dios, que tu presencia es real. Cada vez que nosotros nos reunimos, tu manifestación poderosa está entre nosotros, con nosotros, por nosotros, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos, aún en nuestra salud, Señor, tú te manifiestas de una manera muy especial y misericordiosa. Te pedimos esta tarde que tú nos permitas escudriñar las Escrituras, que nos enseñes a través de ellas cuál es el propósito que tienes para nuestra vida, siguiendo edificando a tu iglesia, este remanente que has traído aquí en Shalom, y que nosotros, Señor, podamos seguir creciendo en fe, en amor y en esperanza. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Pues muy bien, familia, el mensaje de hoy será muy breve, y quiero retomar lo que veníamos platicando el domingo para los que estuvieron aquí. Pues hablamos del día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, de la promesa que había hecho primeramente a Joel, que en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todo ser humano. Y después Jesús les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran revestidos, embestidos, ungidos con el Espíritu Santo. Y bueno, lo que aconteció ese día, estando en el aposento, pues estaban los discípulos, y vimos que a través de las Escrituras que también había 120 personas más, la mamá de Jesús, sus hermanos, y así como otros discípulos. Y dice que hubo un temblor, un estruendo, y aparecieron las lenguas de fuego en sus cabezas. Y después, a partir de ese momento, vimos cómo comenzó a cambiar todo en los primeros cristianos, aquellos discípulos que habían estado atemorizados, que habían vivido con incertidumbre porque su amigo, su maestro, con el que habían caminado 3 años, pues ya había partido, y ellos ¿qué harían? Pues regresar a sus actividades normales, su vida rutinaria, desistir de a lo que les había llamado Jesús, a ser pescadores de hombres, para regresar a ser simples pescadores de peces, ¿no? Así que vemos ahora esta nueva oportunidad que le da a esta comunidad que se va formando, llamada iglesia. Recordemos que la iglesia es un conjunto de personas que en su inicio la palabra no tenía nada que ver con la cuestión religiosa, únicamente cuando iba a haber un edicto, cuando el rey iba a comunicar algo, se juntaba la iglesia, todas las personas se reunían para escuchar las indicaciones o el nuevo edicto que se iba a mandar. Pero posteriormente se fue tomando este número de personas como iglesia, como un conjunto de cristianos que se reunían pues para compartir, para escuchar, y dice que se la pasaban todos los días en el templo, todos los días se reunían con gozo, con alegría, y no había necesidad entre ellos. Algunos vendían sus propiedades para que no hubiera escasez entre esa comunidad. Así que vemos nacer la primer comunidad, la primera iglesia, la iglesia primitiva. Así es como surgió. Vemos que en la primera oportunidad que tuvo Pedro de compartir a los hermanos judíos, a sus hermanos judíos, pues hubo una conversión de 3,000 personas. Y posteriormente, ¿verdad?, pues hubo otra predicación donde dice que se convirtieron 5,000 personas. Entonces, ese grupo de personas que llegaron a los pies de Cristo, y dice que se compungieron de corazón, estaban arrepentidos por lo que habían hecho, pues era necesario que se bautizaran. Y así comienza la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué hacer con tantas personas ahí reunidas? ¿Cómo discipularlos o cómo caminar con ellos cuando pues a lo mucho eran 120 para unos 5,000 personas u 8,000 personas? Pues era complicado. Algunos se quedaron en ese lugar, otros regresaron a sus ciudades. Recordemos que habían ido a la fiesta de
¿De qué? A la Pascua, ¿verdad? Habían estado en Jerusalén porque estaba la Pascua. Entonces, quiero que abra su Biblia en el libro de Hechos 4. Lo voy a tomar desde el 31 para que recordemos esto que estamos platicando. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo que la palabra de Dios. Es decir, esa manifestación poderosa del Espíritu Santo hizo este efecto en ellos, hablar con denuedo la palabra de Dios. Dice: la multitud de los que habían creído, ¿qué tenían de característica? Eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ¿qué? Ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Claro, sabemos que en este tiempo los apóstoles que vieron subir a Jesús y los ángeles dijeron: no se asombren, porque así como subió, así bajará. Y el Señor le dijo: pronto regresaré. Entonces ellos tenían en su corazón pues que el Señor pronto aparecería. Entonces la pregunta es: ¿para qué necesitarías casas y propiedades si se van a quedar aquí? Entonces, por eso era el sentir de que venderían sus propiedades y las repartirían entre las personas más necesitadas de la iglesia, primeramente los de la iglesia. Así que aquí vemos que la iglesia de Jerusalén, que ha recién nacido, es una iglesia que cree de manera sorprendente, porque se iba multiplicando día con día, porque dice que el Espíritu Santo iba agregando a aquellos que habrían de ser salvos, ¿verdad? Como en esta iglesia ha ido agregando el Señor a varias familias, a varias personas que no conocíamos y que el Señor los trajo y ahora son nuestros hermanos en Cristo y nos llenamos de tanto gozo. Pero mire, existe algo que caracteriza a esta iglesia, lo cual le permite que su crecimiento sea en cantidad, pero ¿sabe qué? En calidad. Porque nosotros a veces como pastores, cuando pensamos, decimos: es que son muy poquitos. Bueno, yo nunca he pensado así. Yo siempre he dicho: no importa que seamos pocos, pero que seamos santos y que seamos salvos y que queramos realmente dar testimonio de que Cristo nos ha transformado. Sí, la cantidad es importante, pero es secundario. Primero es la calidad. Así que, es decir, que la iglesia esté nutrida, no solamente de miembros, sino de un corazón y un espíritu generoso, que haya amor, que se cumplan los propósitos por lo que Jesús quería que la iglesia surgiera. Así que primer punto, ahí en el 5:42 dice: y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de ¿qué? De enseñar y predicar a Jesucristo. Así que ellos eran cristianos que asistían cada domingo, un miércoles sí y 4 no. Todos los días estaban en el templo, ¿verdad? Para orar, ¿para qué más? Para alabar a Dios y crecer espiritualmente. Es decir, que parte del reunirnos pues no es una cuestión religiosa únicamente, sino es venir a quebrantar nuestro corazón, poner en manos de Dios, orar unos por otros, conocer, escuchar y crecer espiritualmente. Ese es el propósito. Pero para ellos no era gravoso, familia, no era gravoso acudir día tras día al templo, al igual que el salmista mencionó que tenía regocijo por acudir
a los atrios de la casa del Señor. O cuán hermoso y maravilloso es estar, ¿verdad?, en la casa del Señor. Es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Es decir, la alegría que nos da venir a la iglesia. Entonces vemos aquí características importantes, y a pesar de que tenían demasiadas actividades y trabajos cada persona, porque muchos personas dicen, oye, ¿por qué no has venido? Oh, es que tengo mucho trabajo. Pues estas personas también tenían trabajo. No tenían cómo trasladarse, no tenían carros, no había carreteras, no había luz eléctrica, o sea, no había nada de las comodidades que hoy tenemos. Y ellos iban a la iglesia. Y nosotros a veces ponemos algunos pretextos o justificaciones, ¿verdad? Tenían también sus familias. Sin embargo, ellos apartaban tiempo para estar juntos y en armonía en el templo. O sea, había un anhelo en su corazón de decir, quiero ir a la casa del Señor. Qué alegría cuando nos dijeron, vamos a la casa del Señor. Hermano, vamos a la iglesia. Claro, ahorita vamos, déjame arreglo esto y ahorita, ¿no? Cuando le hablas a alguien, no, es que creo que ya va a llover. Creo que, es que tengo mucho calor y es que, bueno, es que hay 1000 cosas, ¿verdad? Pero bueno, vemos cómo ellos tenían ese gozo de estar en la casa del Señor. Segundo punto, había una vida de evangelismo. En las iglesias a veces se tienen que hacer campañas evangelísticas. Hermanos, vamos a salir a compartir en las calles, deje sus cosas, vamos a ir tocando casa por casa, ¿verdad?, dejando un folleto, o nos vamos a parar en un semáforo, o vamos a ir a un parque, a una iglesia, a un hospital, a la cárcel. Pues son campañas evangelísticas, pero eso no existía en ese tiempo. ¿Por qué? Porque de igual manera la iglesia, una buena parte de ella recorría las calles, y obviamente era un lugar más pequeño, todos se conocían, ¿verdad? En los pueblos no se conocen a las familias, todos, la mayoría se conocen, así que visitaban a las otras familias y les llevaban el mensaje de las buenas nuevas. ¿Qué crees? ¿Tú sabías de Jesús? Que hay un hombre que murió por ti, por tu familia, por tus pecados, por los míos. A toda persona querían comunicarle el mensaje de Cristo, que les había Jesús encomendado. ¿Y cuál era ese mensaje? Pues un mensaje de perdón, un mensaje de que el Señor había perdonado todos nuestros pecados. Imagínate, el quedar nuevamente limpio, más blanco que la nieve. Pensar todo lo malo que hicimos y el Señor nos ha pagado la deuda. Eso nos debe dar una enorme alegría de que la persona puede obtener y recibir a través de Jesucristo únicamente el perdón de pecados. Así que los milagros también y las señales pues también eran argumentos sólidos que Dios respaldaba al mensaje que predicaba. O sea, los apóstoles no iban nada más haciendo milagros, no eran milagreros, no, iban a compartir, y había una necesidad, y entonces pues oraban por el enfermo, pero ellos iban a compartir el mensaje. Como parte secundaria, pues había que sanar al enfermo, como decían, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy, y a través de tu fe recibe tu sanidad, ¿no? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué era lo importante? Compartirles el mensaje para que la persona tuviera fe, porque si nada más les decimos que es milagro, pues la gente toma su milagro y se va y no terminan creyendo en Cristo, no se afianzan al Evangelio. Entonces, enfermos que eran sanados de cualquier enfermedad, y el pueblo creía en Jesús como el Hijo de Dios. Hoy pasa que las personas reciben milagros y creen más en el pastor o en la persona que oró. Gran campaña de milagros, viene el apóstol tal, o viene el profeta tal, o viene el predicador tal, y la gente va porque pues viene fulanito, ¿verdad? Y eso no debe de ser. Sencillamente cualquier persona que va a orar en el nombre de Jesús, pues tiene la autoridad, tiene el poder
tiene la convicción de que si esa oración es escuchada por Dios, el enfermo sanará. No tiene que venir un predicador de Estados Unidos o de Corea o de otro lado a sanar a nuestros enfermos. Nosotros tenemos que ir a los enfermos, orar por ellos, ungirlos con aceite, y dice la Escritura que sanarán. Entonces, vivían el Evangelio, vivían en comunidad, rodeados y cercanos al templo, pero también llevaban una vida doctrinal. Los apóstoles eran quienes se encargaban de enseñar y de predicar las verdades acerca de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué los apóstoles y no los otros congregantes? Pues porque ellos estuvieron cerca del Maestro. Ellos vivieron con Jesús por un espacio de 3 años, los cuales los convertía en ¿qué? En verdaderos discípulos, apóstoles, pero testigos. Yo vi cómo Jesús sanó a esta persona. Yo estuve cuando Él sanó a los 10 leprosos. Nosotros vimos cómo multiplicó los panes y los peces. Entonces yo les pregunto, cuando nosotros pasamos a testificar, como la hermana lo que acaba de testificar, de repente se nos hace hasta nosotros mismos como diciendo, ay, ¿en serio? Yo te pregunto si tú creíste lo que la hermana dijo. Es que esa es la parte. Cuando nosotros no nos sucede a nosotros, pensamos que no es real. Pero nosotros tenemos que tener esa convicción de que si alguien pasa a testificar es porque él está seguro y convencido que Cristo hizo esa acción. Y lo sigue haciendo. Y cosas más grandes dice que veremos en su nombre. Así que ellos estuvieron cerca del Maestro y eso los convertiría en testigos fieles. Por otro lado, ellos son quienes podían hablar verdaderamente acerca de lo que Jesús vivió, de lo que realmente pasó. Y aunque dice la Escritura que hay muchas cosas que no están plasmadas ahí, porque dice que sería interminable todo lo que ellos vivieron, pero también vemos cosas que Jesús enseñó, no solamente milagros que hizo, eso es hacer, lo otro es enseñar. ¿Qué les enseñó? Pues amar, a ser misericordiosos, les enseñó a perdonar, les enseñó a arrepentirse, a convivir entre ellos a pesar de las diferencias. O sea, hay muchas enseñanzas. Y también, pues, ellos vieron cómo Jesús predicó, cómo le predicó a las masas, a las multitudes. Entonces vemos ahí 3 cosas importantes que Jesús hizo: enseñó, predicó y vivió con total integridad al proyecto de Dios. Así que había una fidelidad en ellos, por lo cual no podían alterar o transgredir lo que les había enseñado. Y es lo que hemos estado estudiando en la segunda carta de Timoteo. Como le dice Pablo a Timoteo, que sea fiel en lo que le ha enseñado, y lo que le ha enseñado tal cual, así lo tiene que enseñar a otros hombres fieles, para que el mensaje pues se conservara tal cual el Maestro lo enseñó. A mí me lo enseñó así y yo te lo enseño de la misma manera. No le agrego ni le quito nada. Otro punto importante es que se hacía necesario que los nuevos discípulos aprendieran todo lo concerniente al cristianismo. O sea, no nomás enseñarles a que hicieran milagros, sino cómo fue todo lo que sucedió. Cómo fue apresado el Señor, cómo vino, que dejó su trono de gloria, Dios mismo se hizo hombre, se humanó, y ellos tenían que aprender todo lo concerniente a el cristianismo, para que ellos mismos lo transfirieran ahora a sus familias. Especialmente la educación, sabemos, se le daba a los varones, y los hombres eran los responsables de enseñarle a sus esposas y a sus hijos. Las mujeres no podían ir a las sinagogas, las mujeres no podían participar absolutamente en nada. Entonces el varón era el responsable,
Por eso es que el Shabbat pues era algo muy importante, donde el padre instruye a su familia y se encerraban a enseñarles, porque él ya había ido a la sinagoga y lo que había aprendido se lo enseñaba a sus hijos. Oraba por sus hijos, oraba por su esposa, por sus nietos. Entonces vemos cómo hay una transmisión importante hasta estas nuevas generaciones de cristianos. De esta manera, la pureza de la doctrina acerca de Cristo se permanecería intacta, porque como el teléfono es compuesto, ¿no? Yo le digo a esta persona y esa le dice a otra, no. Pocas cabezas, y esas cabezas directamente en grupos pequeños. Por eso es tan importante en las células. ¿Por qué? Porque cuando hay un pequeño grupo de hermanos, pues ya sea el pastor o el que va a compartir, pues transmite la enseñanza al mismo tiempo. Porque si tú tomas una enseñanza y no la has comprendido bien, la quieres compartir, pues la vas a transformar, no vas a poder decir lo mismo. Entonces vemos un tiempo de evangelismo, una vida evangélica, una vida doctrinal, respetando la doctrina de los apóstoles, y luego una vida en común. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya los cientos o miles de cristianos que vivieron la hermosa experiencia de amarse mutuamente, porque esa es la enseñanza, la base del cristianismo es esa. A veces le hemos dado más peso a la cuestión milagrera, ¿verdad? A la cuestión espectacular. Sin embargo, el mensaje central del Evangelio y el mensaje, la enseñanza de Jesús es el amor. Y le dice, y que vean todos que sois mis discípulos por lo mucho que se aman. Y Jesús permanentemente está haciendo mensaje del amor. Amando a los niños, dejad que se acerquen a mí, pues porque Él amaba a los niños. Y si se acercó a las mujeres es porque Él amaba a las mujeres, amaba a los enfermos, amaba a las personas. Todo lo que Él hizo, lo hizo por amor. Y ese es el mensaje para la iglesia. Por eso en esta iglesia siempre hemos hablado de eso, de crear amistades profundas, muy importante. Y dos, pues amarnos, servirnos, ayudarnos. Así que ellos podían compartir entre todos sus bienes económicos y materiales, pues para que no hubiera ninguna persona necesitada entre la iglesia. Por eso a veces les digo, hermanos, pues traigan despensas, sigan trayendo ropa, ¿verdad? Porque pues a veces tú no sabes quién es el que necesita. Pero hay personas de la iglesia que me dicen, oiga, pastor, ¿puedo llevarme algo de la ropa que está ahí? Pues claro, hermana, para eso es la ropa. No es solamente, como decimos, para la gente pobre de la calle. Dentro de nuestras iglesias hay necesidades. Hay necesidad. Entonces, primeramente dice, a los de nuestra casa. Así que los que tenían más dinero, ¿qué es lo que hacían? Pues lo compartían con los necesitados. De esta manera, pues todos se consideraban parte, no solo de la iglesia, sino también de las bendiciones de Dios. Y esa es una cuestión importante. Los que tienen más dinero a veces son más duros para ofrendar, no te digo ni para diezmar, porque eso prácticamente casi es imposible para los que tienen más dinero. Pero sí, tienen un corazón más duro, que hay personas muy humildes que se desprenden hasta de lo poquito que tienen. Vemos cómo era el corazón de esta primera comunidad, hermanos y hermanas generosos. Y no habla de ni siquiera con los apóstoles. Cuando vendían las cosas, pues las llevaban a ellos para que ellos pudieran distribuirlas. Sin embargo, ellos entendían la necesidad que hay. Y creo que eso es una enseñanza muy importante para nosotros, porque a veces nosotros nos damos cuenta en la iglesia cuando alguien tiene necesidad y a veces no hacemos nada, ¿no? Así que los creyentes compartían el pan y los alimentos, convivían de tal manera que el amor crecía y se consolidaba entre ellos. Por eso hacemos nuestras reuniones de mujeres, nuestras reuniones de varones, tratamos de confraternizar, porque hay iglesias donde no lo hacen, o son tantos que pues no hay posibilidad de ir a una casa, ¿verdad? Y comer y conocer cómo vive tu pastor, cómo viven los otros hermanos, cuáles son sus necesidades, si es que las hubiere. Así que pues es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender en nuestra iglesia. Quiero que me acompañes finalmente al Salmo 133.
y vamos a leerlo juntos. Pónganse en pie para que lo leamos juntos. Dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, mire, algo muy importante dice que es como el rocío. El habitar juntos como hermanos en armonía es como esa brisa fresca que sales y sientes una caricia en tu rostro. Es algo que te refresca. Por eso es importante venir para abrazarnos. Yo siempre le he dicho: no se vaya sin darle un abrazo, un saludo a uno de sus hermanos. Anhelo que entre semana algunos de ustedes se comuniquen para saludarse, para animarse. Entonces dice que es como el buen óleo sobre la cabeza que unge, ¿verdad? Recordemos que el aceite fue derramado sobre Aarón y escurría el aceite sobre la barba de Aarón. Así esa unción, ese rocío es derramado sobre todo el cuerpo de Cristo, sobre toda la iglesia, y dice que desciende. ¿Y qué es lo que sucede a través de ella? Dios envía bendición y vida eterna. Así que al Señor le gusta, como todos nosotros los que somos padres, nos encanta que nuestros hijos se lleven bien. Los que tienen papás y los que ya no los tienen, pero sus padres les dijeron: quiero que ustedes siempre se ayuden, quiero que ustedes estén siempre unidos, quiero que ustedes se apoyen, que se amen. Es la alegría más grande de un padre, de una madre, ver a sus hijos unidos, ¿o no? Ese es el anhelo de nuestros padres. Cuando nosotros partimos, decimos: ¿sabes qué? Yo quiero que mis hijos sigan unidos, se hablen, se sigan reuniendo, porque a veces la madre o el padre es el punto de reunión. Cuando ellos parten, pues los hijos ya cada quien pasan años y ya ni se ven. En cambio dice: ustedes tienen que seguirse. Así es, el Señor partió y nos dice: ustedes como hermanos tienen que seguirse reuniendo, tienen que seguirse amando, tienen que seguirse ayudando y tienen que seguir dando testimonio del amor que yo derramo cada vez que ustedes están juntos. Yo derramo sobre sus vidas esa frescura, ese rocío que nos refresca para poder estar con alegría y con gozo unidos aquí en la iglesia. Así que cierra sus ojos. Padre hermoso, maravilloso Rey, gracias te damos por el rocío que hoy estás derramando sobre la tierra, el agua fresca, esa lluvia temprana y tardía que es derramada esta noche sobre esta pequeña comunidad que te honra. Derrama de tu unción fresca, derrama, Señor, de tu gracia y de tu amor, una doble porción, Padre, para que cada uno de los que estamos aquí nos vayamos saturados de ti, nos vayamos alegres y contentos, Señor, para seguir caminando con gozo y con plenitud y compartiendo a los que no te conocen. Danos la oportunidad de ser mensajeros de las buenas nuevas, y que cada vez que nos reunamos en este lugar, tu amor y tu gracia permanezca entre nosotros, Padre. Que nos seguimos uniendo y creciendo en fe, en amor y en esperanza. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús, Señor y Rey nuestro. Amén.